Bienvenidos a Datos Galénicos. Hoy vamos a presentar un club de revista sobre el uso de tirsepatide en esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica. Basado en este artículo publicado recientemente en el New England Journal of Medicine, el uso de tirsepatide para esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica con fibrosis hepática, que es el Synergy NASH Trial. La cetopatitis asociada a disfunción metabólica es una entidad ampliamente conocida que se produce por un exceso de acumulación de grasa en el hígado, una inflamación hepática y una lesión de los hepatocitos. Se asocia a un mayor riesgo cardiovascular y a la segunda indicación de trasplante hepático en el 2019. Se ha documentado que la regresión de la fibrosis hepática se puede producir con pérdida del 10% del peso. Tirzepatide es un medicamento primero en su clase, dado que tiene una acción dual sobre el receptor de GLP-1 y sobre el receptor del péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, que una medida media de 5 días se administra de forma semanal y fue aprobado por la FDA en el 2022. El Synergy NASH Trial es un estudio fase 2, multicéntrico, incluyó 10 países, doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo y fue patrocinado por la empresa Eli Lilly. Los participantes del estudio fueron 190 pacientes, tenían edad de 18 a 80 años. Las mujeres eran el 57% y los hombres el 43%. Tenían un índice de masa corporal de 27 a 50, una biopsia confirmatoria de hepatitis asociada a disfunción metabólica y un score de actividad de hígado graso de origen no alcohólico entre 4 a 8. Los estados de fibrosis entre 2 a 3 incluyeron pacientes con o sin diabetes mellitus y el tiempo de seguimiento fue entre el 24 de enero de 2020 hasta el 10 de enero del año 2023. El sistema de puntuación NASH-CRN pues, nos ayuda a determinar cuál es el estado de fibrosis y cuál es la actividad del hígado graso de origen no alcohólico, donde evaluamos tres aspectos que son la esteatosis con un puntaje de 0 a 3, la inflamación lobular también con un puntaje de 0 a 3 y abombamiento de los hepatocitos, un puntaje de 0 a 2. Aquí podemos ver un estado de esteatosis mínima y para acá un estado de esteatosis moderada. Aquí vemos estados de fibrosis, que hay diferentes estados. En este caso, los pacientes incluyen estados con fibrosis 2 a 3. Para determinar un diagnóstico definitivo de NASH, teníamos que tener mayor, 4 o más de estos puntos y lo descartaba cuando estaba menor a 3 puntos. Los criterios de exclusión del estudio fueron el paciente que presentaba enfermedad hepática crónica diferente a MASH, la cirrosis, el consumo excesivo de alcohol definido como más de 14 bebidas estándares por semana para mujeres y más de 21 para hombres. Diabetes mellitus no controlada, definido como una hemoglobina glicosilada mayor a 9.5 y medicamentos que el paciente estuviera utilizando medicamentos que reducen el peso como análogos del GLP-1. El procedimiento era una aleatorización que era 1-1-1, para lo cual los pacientes recibían una dosis semanal durante 52 semanas, ya sea de tirzepatide de 5 miligramos, 10 miligramos o 15 miligramos, o la dosis de placebo. La dosis de inicio era 2.5 miligramos y aumentaba a 2.5 miligramos cada 4 semanas. Al finalizar las 52 semanas de tratamiento, se realizaba una nueva biopsia. Los puntos finales del estudio eran el punto primario, una resolución del MASH y empeoramiento de la fibrosis. Punto secundario, una disminución de un estado de fibrosis sin empeorar el MASH. Y se evaluó la seguridad por efectos adversos, signos vitales, del laboratorio y un electrocardiograma. El análisis estadístico determinó que eran 196 pacientes para establecer superioridad de tirzepatide. Los puntos primarios se analizaron por regresión logística. En los resultados, la tabla 1, vemos que la edad de los pacientes se encontraba entre los 53 a los 55 años, un promedio de 54 años. El 36% de los pacientes eran hispanos o de origen latino. El índice de masa corporal en promedio era de 36.1. El estado de fibrosis 3 estaba presente en el 57% de los pacientes y vemos que las transaminasas más o menos manejaban unos valores entre 50 y 60.
Para ver el punto primario, que es la resolución de la esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica y no empeoramiento de los estados de fibrosis a las 52 semanas, vimos que se logró en el 44% de los pacientes con 5 miligramos, 56% de los pacientes con 10 miligramos y 62% de los pacientes con 15 miligramos, mientras que esto estuvo presente en el 10% de los pacientes que recibieron placebo durante el tiempo de seguimiento. Para ver la diferencia entre uno y el otro, se determinó la diferencia de riesgos, que es evaluar cuál es la diferencia en proporciones para establecer la probabilidad que ocurra un evento. Entonces, comparado con tirzepatide de 5 miligramos, la diferencia de riesgo fue de 34, una estadística que fue estadísticamente significativo. En el grupo de 10 miligramos, el puntaje fue 46, también fue estadísticamente significativo. Y el grupo de 15 miligramos fue 53, también estadísticamente significativo. La diferencia de riesgo básicamente es restar la proporción del grupo de interés versus el grupo control, es decir, 44 menos 10 y 34, 56 menos 10, 46. Y así se puede estimar. El punto secundario era disminución de más de un estado de fibrosis y el empeoramiento de la esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica. En este caso era el grupo de tirzepatide de 5 miligramos, se logró en el 55% de los pacientes, en el grupo de 10 miligramos y 15 miligramos, ambos en el 51% de los pacientes, mientras que en el placebo fue el 30%. Sin embargo, en estos grupos no se pudo determinar diferencias estadísticamente significativas. En cuanto a la actividad de la hígado graso de origen no alcohólico, se evaluó con una disminución de la puntuación de la actividad, que por lo menos fueran más de 2 puntos y al menos 2 componentes, es decir, 2 componentes en la estatosis, en la inflamación, en el abombamiento de los hepatocitos. Se vio que esto se logró en el 71% de los pacientes con 5 miligramos, 78% del grupo de 10 miligramos y el 76% del grupo de 15 miligramos. El grupo placebo estuvo presente en 36% y la diferencia de riesgos, pues no pudo, en ninguno de los grupos pudo establecer una diferencia estadísticamente significativa. En cuanto al cambio en el peso, en el total de la población, en 5 miligramos llegó a una reducción de 10%, en el grupo de 10 miligramos del 13% y en el grupo de 15 miligramos del 15%. Mientras que el grupo placebo la reducción del peso fue menor al 1%. Esta es la gráfica B, los pacientes sin diabetes mellitus, y en la gráfica C, los pacientes con diabetes mellitus, los cuales tuvieron una menor respuesta a la reducción del peso comparado con el otro grupo, que es sin diabetes. En cuanto al cambio de las aminotransferasas, veamos que más o menos maneja unos niveles de 50 a 60 en promedio en los diferentes grupos de tratamiento. Podemos ver que en el caso de LT y AST, vemos que a partir de las 4 semanas de tratamiento se comienza una reducción progresiva de la dosis, una reducción progresiva de los niveles de transaminasas hasta la semana 26, donde se logra más o menos tener un nivel estable que se mantiene hasta finalizar el tratamiento, incluso semanas después de haber suspendido el medicamento. El mismo comportamiento tiene la AST en los pacientes que recibieron el medicamento, mientras que el grupo placebo pues se mantenieron unos niveles elevados. En cuanto a la seguridad, por lo menos hasta el 90% de los pacientes presentaron algún evento adverso. La suspensión por eventos adversos fueron el 4%, sin embargo, los efectos adversos más frecuentes eran efectos leves a moderados, como náuseas, diarrea, disminución de la hepatitis, estreñimiento. No se documentaron casos de pancreatitis y una progresión a cirrosis del 3% de los pacientes. En cuanto a la discusión, dice que la tirzepatida fue superior al placebo con respecto al punto primario. El uso concomitante de un medicamento dual, un agonista del GIP y del GLP-1, aumenta la reducción de peso, probablemente por la oxidación de la grasa, y mejora el almacenamiento de lípidos en el tejido adiposo. El GIP produce un aumento del flujo sanguíneo sobre el tejido adiposo, aumenta la absorción postprandial de triglicéridos y mejora la sensibilidad a la insulina. Como conclusión, el tratamiento con tirzepatide, un agonista de los receptores GIP y GLP-1, fue más eficaz que el placebo con respecto a la resolución del MASH sin empeoramiento de la fibrosis en pacientes con esteatopatitis asociada a disfunción metabólica y fibrosis moderada o grave. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado este video.